Pues hoy empezamos una serie que se llama Personajes bíblicos de carne y hueso. Esta frase alude a que hablaremos de la vida de muchos personajes que están en la Biblia tal y como fueron, porque hay muchas lecciones que nosotros vamos a aprender. Y en la primera enseñanza sobre esta serie, yo quiero hablar de Jesús de carne y hueso. Y vamos a leer el versículo de Juan, capítulo 1, versículo 14, que es nuestro texto. Dice así: y aquel verbo, o sea Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús, el eterno Hijo de Dios, se encarnó, tomó forma humana y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación del Hijo de Dios fue la más admirable unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana en la persona de Jesús. Jesús se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Jesús es el Hijo de Dios desde la eternidad y en su encarnación participó de un cuerpo semejante al nuestro. Cuando Él se manifestó en este mundo, los ataques contra el Verbo que se encarnó, que tomó forma humana, no se hicieron esperar. En los primeros siglos aparecieron algunas doctrinas respecto a la divinidad y humanidad de Jesús, pues que fueron catalogadas como herejías en aquel tiempo, y los primeros cristianos las combatieron. Por ejemplo, surgió una doctrina conocida como arrianismo, de un tal Arrio, que empezó a enseñar que Jesucristo no era Dios, era un humano simple como nosotros. Enfatizaba demasiado la humanidad de Jesús, anulando completamente la divinidad de Jesús. Esa herejía fue combatida por los primeros cristianos. Por cierto, esa es la doctrina que profesan los testigos de Jehová, los que van y tocan a su puerta. Ellos niegan que Jesús es Dios. Aparecieron otras doctrinas heréticas, entre ellas el apolinarismo, que seguían a un tal Apolinar, pero este era el otro extremo. Este negaba la humanidad de Jesús y decía que simplemente como que apareció una figura que todos miraban, pero que no era un ser humano. En fin, cada cosa torcida. Pero Pablo, que fue, digamos, el propagador del evangelio más notable en la Biblia, dejó escrito en Filipenses capítulo 2, versículo 6, precisamente hablando de estas dos naturalezas, y dijo así: el cual, o sea Jesús, siendo en forma de Dios, o sea, de forma de Dios significa todas las características y atributos de Dios el Padre, refiriéndose a Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ahí está asegurando su divinidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra semejante aquí significa con todas las características y atributos de los seres humanos. Y estando en la condición de hombre, sujeto a las mismas leyes de la física, ¿sí?, hablando de su humanidad, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue 100% humano, 100% divino. Jesús ciertamente nació del vientre humano de una mujer de carne y hueso, María. Todos conocemos la historia. Pero a diferencia de nosotros, Él fue concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo puso la semilla de donde ella quedó embarazada. ¿Por qué tenía que ser así? Porque si Jesús hubiera nacido de la unión física entre José y María,
Jesús hubiera heredado la naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos. Esa es la razón por la cual tuvo que ser concebido por el Espíritu Santo. Jesús, de carne y hueso, fue amamantado como cualquier bebito en las manos de su madre, ¿sí? Era un humano como cualquiera. Creció como cualquier niño de carne y hueso. Dice en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría, significa conocimiento adquirido, y en estatura, o sea, de bebé, de haber sido concebido en el vientre, de bebé al nacer, de niño, de adolescente, totalmente un desarrollo igual que el de cualquier ser humano. Era tan humano Jesús, era tan de carne y hueso, que cuando Él se mostró y se reveló como el Hijo eterno de Dios, esto provocó conflicto y controversia entre su propia familia, con los vecinos alrededor y todos aquellos que lo conocían por sus trabajos de carpintero. Entonces, cuando Él se revela, ellos se sorprenden. ¿Por qué se sorprenden? Por la sencilla razón que lo habían visto crecer de manera normal, como cualquier bebé, como cualquier niño. Esto lo vemos en Marcos capítulo 6, versículo 1. Dice que salió Jesús de allí, después de haberse revelado como el Hijo de Dios, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían, fíjense la pregunta que hacían, ¿de dónde tiene estas cosas? Como diciendo, ¿de qué está hablando? ¿Cómo que Él es el eterno Hijo de Dios? Si nosotros lo conocemos, fue el que me arregló la cama. Era un carpintero. ¿Cómo ahora que es el Hijo eterno de Dios? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Cómo? Y estos milagros que por sus manos son hechos, y miren cómo lo identificaron, porque Jesús era humano de carne y hueso. En el versículo 3 preguntaban, ¿no es este el carpintero? Lo conocemos. Y luego todavía con más señalamiento, hijo de María. Ahora, en ese punto, aparentemente José ya había muerto. No dice la Biblia, pero los estudiosos aseguran que sí, por eso nada más menciona a María, dice, hijo de María, nosotros lo conocemos. Vimos cuando lo traía y lo amamantaba. Hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón, conocían a la familia. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Dice. Y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Porque lo vieron crecer muy naturalmente, muy de carne y hueso. Y en el versículo 4, miren lo que Jesús dijo. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en sus parientes y en su casa. Es lo que a ti te sucede, todo el mundo te conoce de carne y hueso. Te conocen todas las fechorías que hiciste y todos los maltratos, todo lo como viviste. Y de pronto resulta que ya no eres el mismo. Y le compartes a tu familia y te dicen, ay, sí, te conocemos, sabemos que eres bien tranza. ¿Cómo que ahora ya no eres tranza? ¿Cómo que ahora ya eres hijo de Dios? ¿Cómo que ahora eres cristiano? Si te conocemos de carne y hueso. Este pasaje nos demuestra que Jesús creció de una manera muy natural. Nadie vio nada extraño hasta que Él se reveló como el Hijo de Dios. Dice en el versículo 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Pues como ven, Jesús como hombre de carne y hueso tuvo las mismas experiencias que todo ser humano tiene. Por ejemplo, el Jesús de carne y hueso tuvo momentos en el que la tristeza lo envolvió, lo abrazó. Jesús tuvo momentos de profunda tristeza en algunos momentos de su vida. Uno de ellos fue cuando estaba en el huerto de Getsemaní a punto de ir a la cruz. En Mateo 26:38 lo dice claramente
que Jesús experimentó este sentimiento que es característico de todos los seres humanos. ¿Quién de aquí nunca ha estado triste? Todos hemos experimentado la tristeza en algún momento. Dice entonces que Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste. Y luego asevera: hasta la muerte. O sea, estaba en un momento de decisión, en esa lucha de subir a la cruz, padecer todo el escarnio, todas las burlas, todo el sufrimiento que él iba a experimentar, y estaba agobiado, estaba triste, dice que hasta la muerte, y les dijo: quédense conmigo, acompáñenme, velen conmigo. Pero se le durmieron los discípulos. Los que deberían de estar cuando él estaba en su momento más triste, no estaban. Y eso mismo nos pasa muchas veces. De pronto entramos en alguna tristeza por alguna situación, y los que nosotros pensamos que deberían de estar allí apoyándonos, consolándonos, se duermen, o se van, o no llegan, o no recibes de ellos lo que estás esperando. Ese Jesús de carne y hueso se entristeció, pero el Jesús divino ahora es nuestro consuelo en medio de nuestras tristezas. Eso es lo maravilloso del Jesús divino y del Jesús de carne y hueso, que vivió exactamente lo mismo que nosotros. Miren a sus discípulos lo que les dijo en Juan 16. Él les había comentado en algunas ocasiones que él tenía que ir a la cruz, tenía que morir, y ellos se entristecían. Pero miren lo que les dijo: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Es decir, Jesús está prometiéndoles que en medio de la tristeza ellos pueden pedir que el Señor avive su esperanza, crezca su fe, y ellos en medio de la tristeza puedan tener ese gozo inexplicable que solo Jesús sabe dar. Sin embargo, seguimos entristeciéndonos. Y Santiago da una instrucción en el capítulo 5, versículo 13, y dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Yo les pregunto, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Afligido es una palabra que también se puede traducir por triste, por desanimado. Y luego la instrucción es: haga oración. Haga oración. ¿Qué es la oración? Es el diálogo entre tú y Dios, que le damos gracias, lo alabamos, lo bendecimos, pero también le pedimos que nos ayude. ¿Sí? Entonces yo pregunto en esta mañana: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Habrá alguien aquí que está pasando por alguna tristeza? Levante su mano. Pues sí, siempre hay. Es propio de la naturaleza humana. Los demás que no levantaron la mano, no, pues están en pleno gozo, y más los que le van a las Chivas. Y los que no le van, pues están muy tristes. Pero la tristeza, hermanos, el desánimo, la aflicción, es algo con la cual Jesús se enfrentó. ¿Sabías que cuando tú te pones triste o afligido, Jesús siente lo mismo que tú? Ahí está Jesús, no estás solo. Ahí está Jesús en medio de tu tristeza. Pero vamos a hacer algo, porque la Biblia nos dice que oremos, que le pidamos a Él. Él mismo dijo: por los que están tristes, para que el Señor de una manera pues generosa dé ese gozo inexplicable.
Los que levantaron su mano, que por alguna razón están pasando alguna tristeza, levántenla de nuevo para verlos. Es un buen número, pero vamos más allá. Pónganse de pie ahí en su lugar, porque vamos a orar. Aquí dice que debemos de orar, ¿sí o no? Ahora, la Biblia también enseña que nosotros debemos de gozarnos con los que se gozan, de sentir lo que otros sienten, o tratar de sentir, porque ¿quién de nosotros no ha estado triste alguna vez? La tristeza es una condición que en el extremo puede llegar a ser muy peligrosa. Por eso el Señor nos socorre. En el caso de nosotros los cristianos, nos socorre porque en mucha gente que no conoce a Dios llegan al suicidio, que no debe ser el caso de ningún cristiano, porque el Señor instruye en su palabra que le pidamos, y Santiago dice, ¿está alguno triste? Haga oración, y eso es lo que vamos a hacer. Los que están alrededor, los que están sentados, miren a su alrededor y van a ver algunas personas de pie. Ok, ahora levántese, ponga sus manos sobre de ellos y vamos a orar. Si Dios te da una palabra o te dice que le digas algo, hazlo. Vamos a ministrar a nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Sabiendo que tú, siendo de carne y hueso, sentiste las mismas tristezas que nosotros podemos sentir hoy, Señor. Y aquí hay un grupo de tus hijos, Señor, que están tristes por las razones que tú conoces. Algunos están tristes porque los hijos no responden, otros porque el marido no toma su lugar. Hay muchas causas, Señor. Pero pedimos que tú consueles sus corazones en este momento, Señor. Que tú les ayudes a los que están afligidos, desanimados. Y tu palabra nos dice que oremos y estamos orando pidiéndote, Señor. Que tú les otorgues, les des ese gozo inexplicable, que aún en medio de la aflicción y la tristeza, ellos tengan paz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. El Jesús de carne y hueso, como cualquier humano, también tuvo hambre. Necesitaba comer, como cualquier ser humano. ¿Ustedes recuerdan aquel pasaje en la Biblia cuando Él se estuvo preparando espiritualmente para lo que iba a enfrentar en la cruz, para morir por nosotros? Él entró en un ayuno de 40 días completos, oración, y Él se fue al desierto. En el desierto no venden absolutamente nada. Y dice que después del ayuno tuvo hambre, dijo. O sea, sintió lo mismo que tú sientes cuando tienes hambre. Nada más que en el desierto pues no hay nada. Y en ese momento apremiante de una de las necesidades más básicas y fundamentales del ser humano, que es comer para seguir viviendo, Satanás se acercó con él y lo tentó. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él podía hacerlo, pero no lo hizo, para no seguirle el juego al diablo. Y le respondió, escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, las dos son indispensables, el pan para el cuerpo y el pan de la vida, que es el mismo, la palabra para nuestra vida espiritual. Pues bien, es probable que algunos, por alguna situación, estén pasando un momento de estrechez. No sé cuántos de ustedes han padecido de manera así literal el hecho de no tener nada en la mesa. ¿Alguno de ustedes ha pasado eso? O en un momento de mucha estrechez que es una sola comida han hecho, o se levantan y los niños dicen, pues quiero mi cornflakes, mamá, y a ti se te hace un nudo en la garganta y
y nomás alzas tus ojos al cielo. Y nosotros pasamos en tiempo, ya hace algunos años, algunas situaciones así cuando iniciábamos casa de oración. Y pues es una situación, no teníamos hijos en ese momento y de alguna manera pues Dios siempre suplió, eso sí, nunca faltó. Pero a veces entramos en estrechez porque administramos mal nuestras finanzas. Porque nos emocionamos y tiramos tarjetazos y firmamos aquí y luego llega el Buen Fin y el Buen Fin de tu economía, porque lo único que hiciste fue firmarle ahí, endeudarte y ya pues faltan unos meses para que vuelva a llegar el Buen Fin y otra vez le vas a firmar. Escúchenme bien, a pesar de nuestros errores, Dios en su gran bondad, para algunos que están en esa estrechez, que están, desde entonces a la fecha están con la economía aquí, luego están con la naricita, apenas respiran, porque están al día, producto de sus errores de mal administrar las finanzas. Pero Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ok, vamos a orar por ustedes, pero escúchenme bien, instrucción del Señor. Yo los voy a ayudar, pero no vuelvan a mal usar sus finanzas. Aprendan la lección. Algunos pueden estar en una situación de escasez, que podemos decir un hambre que le bajan, van y se compran una Maruchan porque es lo que alcanza. Pero puede ser producto de que perdieron su trabajo o no tienen trabajo. Bueno, el Señor sabe esa fundamental necesidad, porque Él tuvo hambre. ¿Cuántos habrá personas aquí que no tienen trabajo? Levanten su mano. 1, 2, 3, 4. Bueno, pero quieren trabajar, ¿verdad? Porque vamos a pedir, porque hay cristianos que luego oran queriendo un trabajo y se quedan esperándolo, viendo Netflix ahí con sus palomitas. No, hay que salir, pero vamos a buscar, vamos a pedirle al Señor que les dé un trabajo. Escúchenme bien, que les dé un trabajo, que tenga un horario para que no descuiden a su familia, ¿ok? Para que no descuiden su asistencia a las reuniones de adoración, para que no dejen de escuchar la palabra de Dios, porque algunos en su necesidad agarran trabajos que entran a las 6 de la mañana y salen a las 11 de la noche. Nunca ven a sus hijos, sacrifican la familia por el pan, y Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios, y se olvidan de Dios. No, hermanos, necesitamos ser sabios. ¿Me estoy explicando? Bueno, los que no tienen trabajo, vamos a orar para que Dios les dé uno con un horario. Se te van a presentar oportunidades y no va a faltar aquella que sea desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Di no. ¿Qué vas a decir? Y si hay que esperar, espéralo. Porque tú quieres caminar en orden, ¿sí o no? Vamos a orar para que Dios les dé un buen trabajo, con un buen horario. Los que no tienen trabajo, pónganse de pie. Por favor, vamos a orar por ustedes. Bueno, a veces aquí hay gente que tiene negocios, empresas, y a veces nos dicen, pastor, pues tengo ahí algunas vacantes, y bueno, nosotros a veces nos la pensamos en recomendar porque, ay hermanos, algunos pues dicen, no, pues mi patrón es cristiano, y faltan, llegan tarde. No malentiendan las cosas. Al contrario, deben de ser más responsables, más trabajadores. Y la Biblia dice que tengan a sus patrones, a sus amos terrenales, en mucho respeto. Pero también les dice a los amos que les paguen. ¿Ven cómo todos tenemos responsabilidad? Hermanos, seguramente muchos de ustedes han estado en algún tiempo de su vida sin trabajo, ¿sí o no? Se siente feo. ¿Por qué? Porque es de donde uno obtiene. Dios diseñó el trabajo
Creó a Adán y lo puso a trabajar en el huerto y la tierra le producía por el cultivo, el cuidar, pues que Dios les dé un trabajo. Y también quiero que se pongan de pie aquellos que pues han cometido errores de administración de sus finanzas y están hasta el cuello. Vamos a pedir un milagro, porque Dios sigue haciendo milagros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pedir un milagro y Dios tendrá bien sacar a algunos de allí, pero no vuelvan a hacer lo mismo. ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios les dé una mano para sacarlos un poquito? Levántenlo, pónganse de pie, también oramos por ustedes. Aprovechense. Uno me dijo, no, pues yo me paré en todas, aunque no estaba en esa situación, para ir acumulando, dice. Pues bien previsor, ¿verdad? Ahorrando bendiciones. Bien, vamos a orar por nuestros hermanos. Los que están alrededor, acérquense y oremos. Señor, tú que sentiste hambre cuando estabas en el desierto, la más elemental de las necesidades humanas, y que le diste de comer a miles cuando multiplicaste los pececillos, el pan que aquel muchacho traía, y lo multiplicaste y le diste a todos de comer, y aún sobró, mostrando tu generosidad, Señor. Ese Jesús, tu Jesús de carne y hueso, que podía ser sensible al hambre literal de aquellas multitudes que te seguían y los alimentaste, pedimos, Señor, tu bondad en esta mañana. Reparte para todos. Tú eres el dueño de todo. El que no tiene trabajo, dale un buen trabajo, Señor, con un buen horario. Ayúdalos, Señor. Y a los que están de alguna manera en estrechez, porque sus finanzas no les alcanzan por errores en el manejo de las mismas. Pedimos, Señor, que tiendas tu mano y que hagas un milagro, como cuando se acercó Pedro contigo y te dijo, Señor, nos están pidiendo los impuestos y no tenemos. Y tú le dijiste, ve al mar, tira el anzuelo, vas a sacar un pez. Ábrelo, hay 2 monedas. Paga tus impuestos y mis impuestos. Qué maravilloso. Señor, haz un milagro en mis hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Denle un aplauso al Señor. Ese es el Jesús de carne y hueso. El Jesús divino ahora es nuestro pan de vida. Amén. Él es el único que puede saciar el hambre espiritual que todos los seres humanos tenemos, pero que el error que cometemos es buscar saciar esa hambre en cosas que no sacian esa hambre. Se busca en el dinero, en la fama, en el reconocimiento, en muchas cosas. Pero Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ahora, ¿qué significa tener hambre y sed de justicia? En la versión Palabra de Dios para Todos lo explica más claro. Dice, dichosos los que desean hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Otra versión dice, dichosos los que quieren agradar a Dios en su vida, haciendo lo correcto. Así dice esa otra versión. Dice, dichosos los que desean hacer la voluntad de Dios. Mira lo que viene a continuación. Aún más que comer y beber. Porque saben que necesitamos beber, nos da sed, nos da hambre, nos da tristeza. Pero aún más de esas cosas, hay algo espiritual que necesita ser llenado. Y ese solamente lo puede llenar el Señor. Porque dice, porque ellos serán completamente satisfechos, dice esta versión, por Dios. Ese es el Jesús divino. Pero seguimos con el Jesús de carne y hueso. Como cualquiera de nosotros, Él se cansaba. ¿Alguna vez te has cansado físicamente?
A lo mejor de hacer ejercicio, o porque tuviste que caminar, qué sé yo, o porque has trabajado muchas horas seguidas y tus fuerzas, tu desgaste físico, pues te cobra la factura y te sientes cansado. Jesús se cansó como cualquier otro ser humano. Él tuvo que hacer en una ocasión un esfuerzo físico de caminar una buena cantidad de kilómetros. Jesús, de carne y hueso, era divino, todo Dios. Y en esa divinidad, Él sabía que había una región en Samaria donde había un pozo que se conocía como el pozo de Jacob, que Él trabajó para que le diera agua, y ese pozo era milenario. Y Jesús, en su omnisciencia, sabía que una mujer a cierta hora iba a ir a sacar agua de ese pozo. Y miren cómo lo narra en Juan capítulo 4, versículo 3. Dice que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Ahora, él iba de Judea a Galilea. Si vemos el mapa de Israel, más o menos una franja así, y aquí está Judea, y luego está en medio Samaria, y está abajo Galilea. ¿Sí? Bueno, en aquel tiempo no había Uber, no había nada, había que caminar. ¿Sí? Dice versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario? Porque el Jesús divino sabía que había una mujer que tenía una vida de 5 maridos y con el que vivía en su actualidad era el 6º y vivía en Amaciato, y que tenía sed. Andaba buscando satisfacer esa sed, esa hambre. Y Jesús dice en el versículo 5, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar. O sea, vino significa que caminó, sudó, se esforzó, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Miren este versículo 4, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Cuando tú estás cansado, ¿qué haces? ¿Alcanzan a ver la humanidad de Jesús? Tan natural, tan normal. Mira, Él hizo un esfuerzo para encontrarse con esta mujer. Y caminó, se cansó. Llegó antes de que la mujer llegara y se sentó a descansar un poco. Era como la hora sexta, dice. Para nuestro horario, la hora sexta, son las 12 de la tarde. Más o menos, bueno, ya pasó casi una hora. Cuando el sol está en su cenit, en esos lugares, el sol cae pero a plomo, nada que ver con las temperaturas de esta región. Calor. Algunos se mueren por el calorcito de 30 grados que tenemos. Estaba terrible la condición atmosférica, pero a Jesús no le importó. Le importaba más que su cansancio, le importaba el bienestar espiritual de aquella mujer. Lo mismo sucede hoy. Pero como Él experimentó ese cansancio y se nos revela claramente el Jesús de carne y hueso, es maravilloso leer esta historia. ¿Por qué? Porque el Jesús de carne y hueso que se cansaba, ahora, siendo en un cuerpo glorificado y siendo el Jesús divino, ahora es nuestro descanso. Él da esfuerzo al cansado, dice la Escritura, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él es la fuerza en nuestra debilidad. Esa es una promesa maravillosa. Él dijo en Mateo 11:28, miren lo que dijo, venid a mí. Y yo quiero detenerme en esa frase. ¿A quién vamos a ir? Miren, no dijo vayan con el pastor, aunque estamos para eso, sí, pero también nosotros estamos igual que ustedes. Entonces, en esencia, tenemos que aprender a ir a Jesús.
¿Están conmigo? Ok. Vamos con Jesús. Vengan a mí, dijo, todos los que estén trabajados y cargados, y yo, dijo él, os haré descansar. ¿Qué va a hacer él? Nos va a hacer descansar. Ahora, ese mismo versículo en la versión lenguaje sencillo nos lo explica de otra manera que nos aclara más. Dice, ustedes viven siempre angustiados. Ahora, hay muchas razones por las cuales podemos estar angustiados. Falta de trabajo puede ser una. Que el marido no llegó a la casa 2 noches, te angustia. Y ese estar ahí al pendiente cansa, te agotas y terminas triste y desanimado. Cansado. ¿Cuántos están cansados? Ya estoy cansado de esta situación, dicen. Y están a punto de tirar la toalla. Y sigue diciendo en esta versión, ustedes viven siempre angustiados. O sea, como diciendo, ese es un estado de la naturaleza humana. Siempre están preocupados. Y dice esta versión, vengan a mí, vengan a mí. No le andes pidiendo a todo mundo. Ven a mí, ven a mí. No andes mendigando con los demás. Aprende a venir a mí. Esa es la enseñanza de Jesús. Ven a mí, o sea, a Él. Y yo, Él, nos haré descansar. ¿Por qué nos hará descansar? En plenitud o con un sentido más pleno. Porque Él supo lo que es estar cansado. ¿Entiende? Supo lo que es estar triste. Supo lo que es tener hambre. Y cuando vamos a Él, Él está allí. Esto es maravilloso, hermanos. Esta es la relación que tú debes de desarrollar con el Señor. Muchas preocupaciones, muchas angustias que tenemos nos cansan, nos agobian. Yo constantemente hablo con gente, ayer mismo con una joven, estoy cansada, pastor, de la situación de conflicto cotidiano en mi hogar. Estaba a punto de tirar la toalla, o sea, de irse de la casa. Le dije, no, esa no es la solución, más bien haz tu parte, porque todos tenemos parte en los problemas familiares, ¿sí o no? A lo mejor tú no estás haciendo tu parte, y Dios me dio palabra, y ella entendió y comenzó a llorar, y dijo, no, sí es cierto, yo también soy parte del problema de mi casa. Le digo, porque tal vez te estás fijando en lo que hace tu papá, o en lo que no hace, lo que hace tu mamá. No, pues sí es cierto, ¿y tú has hecho lo que tienes que hacer? A ver, cuando tu mamá te dice, hija, por favor, arregla tu cuarto, ¿qué haces? No, pues me voy. Y cuando regresas, ¿qué sucede? Pues mi mamá me regaña, ¿ves? Bueno, todas esas situaciones nos cansan. Dios nos da descanso, pero también nos enseña a ser responsables. Porque muchas cosas que nos agobian y nos cansan son producto de nuestra irresponsabilidad. Pero aún así, hermanos, Dios es bueno. ¿Cuántos le dan gracias? El Señor es paciente. Y a veces cuando ya estamos en esa condición, la verdad es que como que se nos hacen nudos los pensamientos y no sabemos qué hacer. Y por eso muchos toman la salida fácil y salen huyendo y abandonan la familia, abandonan el hogar, y es un conflicto continuo. Pero cualquiera que sea la razón por la que tú estés cansado, ¿cuántos están cansados de algo? Puede ser físico o espiritual. Hay veces que la mente se cansa, mentalmente nos cansamos porque la ejercitamos. Espiritualmente, por ejemplo, mi trabajo es netamente espiritual, también involucra fuerza física porque viajar es muy pesado, pero la fuerza espiritual es la que yo termino de aquí pues, con una fuerza espiritual abajo. ¿Por qué? Pues por obvias razones. Pero yo voy a Él. Y otra vez, como el pan de la vida, tomo el agua de la vida, y otra vez me fortalece. Y si estoy cansado, Él renueva mis fuerzas. Yo he sentido
tanto espiritual como físicamente, la fuerza del Señor en mi debilidad, en mi cansancio. Hace 2 semanas tuve que hacer un viaje a visitar unos pastores que se juntan por zonas. Y es un vuelo de casi 4 horas. Pero hay que estar 3 horas antes en el aeropuerto. Y salía a las 9, por ahí había que estar a las 6 de la mañana. Hay que levantarse muy temprano para llegar a las 6. Esperar ahí todo el gentío y que la maleta y que no sé qué, y luego subirte al avión y casi 4 horas viajar y otra hora esperando las maletas, y de ahí había que trasladarnos 2 horas el pastor 2 días antes me dijo, oye, me gustaría que fueras a predicar, que te vinieras un día antes del evento de pastores y predicaras en una de las congregaciones que han estado pasando algunas situaciones y necesitan pues un aliento. Entonces yo me la pensé y dije, déjame calcular. Dije, híjole, va a estar bien pesado. Le dije, Señor, me dice, ve, hazlo. Y yo confiado, dije, no, sí me va a dar fuerza. Y bueno, me levanto bien temprano, todas esas horas, llego a Los Ángeles, otra hora para la maleta, al fin sale, 2 horas en el trayecto, comimos, descansé pues casi nada, y para predicar durante 1 hora y media en esa congregación, y al terminar a agarrar el auto y otras 2 horas y media a la ciudad donde iba a ser al otro día temprano la conferencia para los pastores. La verdad estaba aquello. Y cuando llegamos, ya entramos a donde nos dormimos, ya era casi la 1, y la 1 de allá, porque son 2 horas más en Los Ángeles. Para mí eran las 3 de la mañana. Y yo soy disciplinado en dormir. No, pues ya iba todo fumigado. Ya todo así. Entonces, yo le dije, Señor, bueno, yo sé que tú eres fiel. Le dije, Señor, estas poquitas horas que quedan, pues, ayúdame. Miren, hermanos, dormí algunas horas, pero cuando desperté me sentía tan lleno de vigor. Yo dije, Señor, gracias. O sea, Él en mi cansancio fortaleció mi vida. Había que predicar ese día 3 veces. Es cansado, pero el Señor multiplica las fuerzas. Amén. ¿Cuántos están cansados? ¿Necesitan la fuerza del Señor? Pónganse de pie, porque Él va a impartirles sus fuerzas. Oremos por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, agobiado, cansado, por muchas razones, Señor. Cualquier que sea la razón. Da fuerzas al que está cansado, al que está angustiado, preocupado, cansado mentalmente, ha pensado mucho cómo solucionar y no ha podido, y está agotado. Su fuerza física y espiritual están al mínimo. Pero tú prometiste, Señor, que si íbamos a ti, tú ibas a poner tu yugo sobre nosotros, íbamos a poder seguir adelante, porque tu yugo, tu carga es ligera, tu yugo es fácil. Señor, ponemos nuestra confianza en ti para que tú des fuerza al cansado, para que tú aclares la mente del que ya está cansado y dale tú los pensamientos y las ideas para solucionar los problemas, y darles un descanso, Señor, que ellos puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Denle otro aplauso al Señor, Él lo merece. Amén. Gracias, Señor. El Jesús de carne y hueso tuvo sed como nosotros. Yo ahorita tengo sed y tengo aquí bien cerquita qué bendición. Ahí con su permiso, De tanto hablar, da sed. Él estaba en la cruz.
después de haber sido azotado, masacrado prácticamente, él había perdido mucha sangre, estaba deshidratado, inflamado. Y dice en Juan capítulo 19 versículo 28 que tuvo sed. ¿Sabes por qué hizo todo eso? Por amor a ti y a mí. Pero leamos Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, él estaba en la cruz ya clavado, dijo, para que la escritura se cumpliese, dijo, tengo sed. Allí estaba él 1.5 metros, 2 metros arriba del nivel del piso, colgado. Su madre estaba ahí enfrente, el apóstol Juan también, no podían darle agua. Y sintió eso, todo deshidratado. Dice la Biblia que él fue molido, pero dice que fue por nuestros pecados. Un soldado, dice uno de los evangelios, lo miró y tomó una esponja y la mojó en un brebaje que ellos preparaban, que contenía ciertos ingredientes que hacían la función de sedantes, es decir, que al tomarlos en la agonía aliviaba un poco el dolor. Y lo tomó, lo empapó y lo puso en la punta de su lanza y se lo acercó con la lanza para que bebiera. Pero cuando Jesús se dio cuenta lo que era, no era agua, era esa mezcla, ese brebaje, no quiso beberlo. ¿Por qué? Porque quiso llevar en completo juicio de sus sentidos el pecado de todos nosotros. Y estuvo dispuesto a padecer. Esta sed que él sintió ayer era angustiante, hermano, por todo lo que había sufrido, pero no quiso aligerar tomando un sedante. ¿Y todo por qué lo hizo? Para que tú y yo tuviésemos hoy lo que él nos está ofreciendo en esta mañana. ¿No le das un aplauso de alabanza? Amén. Ese fue el Jesús de carne y hueso. Pero el Jesús divino ahora nos da el agua de la vida para saciar nuestra sed de Dios. Seguimos en el pasaje de cuando se encontró con la samaritana que se sentó porque estaba cansado. Juan 4:7. Él estuvo allí sentado, cansado, sediento. Y miren lo que dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Tenía sed. De una manera natural, le dijo, dame de beber. Había caminado mucho, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Había un conflicto racial, religioso, de todo tipo, entre judíos y samaritanos. Se despreciaban del uno al otro, pero a Jesús no le importó. Él no desprecia a nadie. Si a ti te han despreciado, Él jamás lo haría y jamás lo hará. Te puede despreciar tu padre, tu madre, un hermano, un vecino, pero Jesús jamás. ¿Cuántos creen esto? Jamás. Y Él fue a donde se encontró con esa mujer, puso su esfuerzo, se cansó y le dio sed. Entonces ella empieza a discutir con Él y Jesús le responde en el versículo 10, si conocieras el don de Dios, el regalo, lo que yo te vengo a dar, que es la salvación. Y si tú supieras quién es el que te dice, imagínate el creador del universo hablando con ella y ella ni cuenta se daba. Si tú supieras el don de Dios, conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y Él te daría, o sea, Él, agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Noten que Él está hablando del agua viva en sentido espiritual. ¿Lo notan? Pero ella no era capaz de subir a ese nivel.
y todo lo reducía a lo terrenal. Así vive la gente. No son capaces por sí mismos de ver más allá que las cosas de este mundo, y nada más ven por lo material. Porque Jesús le dice, si tú me conocieras, yo te daría agua viva, le dice. Pero el pozo es hondo y no tienes con qué sacarlo. O sea, ella ni en cuenta. Y en esa condición estábamos todos, y uno que otro quizás esta mañana sigue igual, pensando nada más en lo terrenal. Pero vamos a seguir leyendo. Empieza a regañarlo en el versículo 12. ¿Acaso, o a tener ahí disputa con Jesús, le dice, a ver, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? No me digas que tú eres mayor o más importante. Y lo está despreciando porque era judío. Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera. Hay una versión que dice, mira mujer, cualquiera que bebiere de esta agua, y señala al pozo. Esa agua simboliza todo lo que la gente busca en el mundo para saciar su sed espiritual. Es imposible. La sed natural yo la sacio con agua natural y se me calma la sed. Pero todo ser humano tiene sed espiritual, todos, que no la puedes calmar con las cosas terrenales, materiales. ¿Están entendiendo? Y ella le dice, ¿acaso tú eres mayor? No, dice. Respondiendo Jesús le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Sí, yo todos los días tomo agua. ¿Ustedes también? Porque todos los días da sed. Pero luego mira lo que dice el 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, Jesús está hablando como el Jesús divino aquí. El agua es la palabra de Dios. El agua es la bendición de la salvación, que es un regalo. Él mismo, Él es la palabra encarnada. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una vez Jesús entró al templo y alzó la voz y dijo, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y hubo reacciones, no, ¿qué se cree este? Si solo Dios es la fuente. Y dice, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Si creéis en mí, de tu interior, dice, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de tener todo el que creyera en él. Agua simboliza la palabra, también el Espíritu. Está diciendo, todo aquello que el ser humano necesita para estar completo en su ser espiritual, solo Jesús lo puede dar. Amén. Solo Jesús. De cuando yo me convertí hace 41 años a la fecha, no he tenido que ir a beber de la fuente de Aristóteles, de Platón, de los grandes sabios del mundo, porque esa agua está contaminada. Pero la palabra de Dios es agua pura. En ella he encontrado cómo ser un mejor esposo, ¿verdad, esposita? Ahí está. Allí encontré cómo ser un mejor ciudadano, allí encontré cómo ser un mejor hombre, un mejor ser humano. Pero sobre todo encontré que el Jesús de carne y hueso se identificó conmigo y yo con él. De manera que él sabe lo que yo siento y yo voy a él, vamos a él y él suple nuestras necesidades. ¿Sabían que el Jesús de carne y hueso también dormía? Una vez le preguntaron a mi hijo David, oye, ¿qué se siente ser el hijo de Chuy Olivares? Y él dijo, nada, es que la gente tiene ideas. Ay, eres el hijo de Chuy Olivares. Y él, pues, ¿qué tiene de...? No, pues eres el hijo de Chuy. Pero, ¿por qué me dices eso? Pues es que eres el hijo de Chuy. Fíjense, ¿no? O sea, lo levantan a uno como si uno fuera la última Coca-Cola del desierto. O sea, piensan que uno siempre está así. No, hermano, también me da sed, también me canso,
también me enojo a veces. También me enfado. Y aunque el Atlas no salga campeón, pues de todo igual como. Todo. Entonces le dice mi hijo, dice, no, también va al baño, dice. O sea, fíjate, piensan, de un humano piensan como que uno anda así en las nubes, ay, sí. ¿Qué quites eso de la cabeza? Es típico, se los digo una vez y se los vuelvo a repetir. Cuando a veces platica conmigo o se acerca para que ore, no diga, hermano, usted que está más cerca de Dios, pídale a Dios por mí. Ay, hermano, yo estoy tan cerca de Dios igual que usted. Yo no soy ningún ser especial. Es más, si el Señor hay veces que si el Señor me dijera, ¿qué quieres hacer? ¿Te quieres quedar a descansar hoy domingo o quieres ir a predicar? Hay veces que yo, sí, nomás que nunca me lo ha dicho. Pero si me lo dijera, ha habido ocasiones en que sí hubiera preferido quedarme en mi casa. ¿A poco? ¿Y dejarnos aquí? Sí, que acabo no les va a pasar nada. No, hermano, no. Sin embargo, Jesús es Dios, pero tuvo que ser de carne y hueso, y Él dormía como cualquier ser humano. Una vez le dijo a sus discípulos, vamos a la barca, subámonos y vamos al otro lado. Pero esto lo vemos en Mateo capítulo 8. Pero en el capítulo 5 de Mateo 5, 6 y 7, Jesús da el sermón del monte. Se subió a un monte, dice, esfuerzo físico. Predicó todo ese sermón. Desciende del monte, cansado, con sed. Y luego mientras él iba, se le acerca a uno y le dice, mi esclavo está enfermo, a ver, yo voy y lo sano. No, di la palabra y total, hace un milagro. Y luego se le acerca a otro que tenía otra necesidad. Y luego termina yendo a la casa de Pedro para sanar a su suegra. Un día totalmente lleno de trabajo. Jesús estaba cansado. Jesús tenía sed, Jesús tenía hambre. Necesitaba descansar. Ya anochece y les dice, bueno, al fin vamos a la barca, tenemos que ir a aquel lado del mar. Suben a la barca. Miren lo que sucede. Mateo 8:23. Y entrando él en la barca y sus discípulos le siguieron. Ellos iban igual, ya no daban una. Y yo hay días que voy subiendo la escalera para entrar a mi cuarto y voy, ay, dice Toño que le rechinan a él las rodillas. ¿A cuánto le rechinan las rodillas? Bueno, pues yo cuando estaba joven, no, yo brincaba 3 y subía de volada y ahora tengo que ir paso a paso. Y a veces ya subir el otro escalón, bien cansado. Ellos estaban cansados también, pero sigamos leyendo. Lo siguieron, y he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. O sea que no era ningún paseo marítimo, ningún yate no, aquello se movía como ustedes han de imaginar. Ahora, aquí hay una frase que viene a continuación, pero él dormía. ¿Cómo? Él dormía. Ahora, ¿por qué se durmió? ¿Alguien puede pensar por qué se durmió? Porque estaba cansado, muy bien. Por eso se durmió, porque estaba cansado. Ahora, si tú fueras un cineasta y vas a hacer una película de este pasaje, ¿cómo lo harías? Yo lo haría de esta manera. O sea, en escena, ¿no? Ya todos cansados y Jesús ya hasta a lo mejor hasta haciendo así, como algunos, ¿verdad? Que están. Y ya, Pedro, vámonos ya, subámonos a la barca. Entonces suben todos y así arrastrando los pies, entran a la barca y yo haría esta escena de Jesús como buscando un rinconcito. Así. Y luego ve un rincón por allí y se quita el manto y lo enreda y lo pone de almohada.
Y los discípulos hacen lo mismo. Ay, se acomodan. Y a lo mejor como supuestamente Pedro estaba más llenito, pues a lo mejor sirvió de almohada de Juan, no lo sé. Y Jesús se acurruca allí y se duerme, lo mismo que los discípulos. Pero dice que se levantó una tempestad. Pero Jesús dormía. Los discípulos no pudieron dormir. Dice en el versículo 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron. Ahora, ¿cómo lo despertaron? Así, oye Señor, fíjate que está la cosa fea allá afuera. No. Diciendo, Señor, o sea, gritaron, no fueron nada sensibles al sueño de Jesús que estaba cansado. Señor, sálvanos, dice que perecemos. Una vez, yo estaba dormido, serían las 3 de la mañana y suena el teléfono. Y cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, pues uno dice, ay Señor, algo pasó, porque nadie habla a las 3 de la mañana comúnmente. Entonces agarro el teléfono así entre dormido y, ay Señor, bueno, hola, bueno, pastor, estaba dormido. No, fíjate, no hermana, no estaba dormido. Yo no me canso. Yo no estaba esperando que me llamaras. Dice, ay pastor, es que fíjese que el Señor me dio una palabra y se la quiero compartir. ¿Puedo? Dije, bueno, pues ahí le va. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Me citó todo el Salmo 23. Y yo así, hermana, pues qué bendición y pues gracias por compartirla. Es que no podía aguantarme, hermano. Y colgó. Y yo me quedé así, ay. O sea, así estaban los discípulos insensibles. Bueno, a la hermana no había tormenta. A ellos sí, a lo mejor le damos la razón a los discípulos, ¿no? Estaban asustados, oiga. La barca podía hundirse. ¡Sálvanos, que perecemos! Versículo 26, Él les dijo, o sea, yo me lo imagino así, yo haría esa escena, sería una película, así como levantándose y sentándose así. ¿Qué pasó? ¡Señor! En otro pasaje evangelio dice, ¡sálvanos que perecemos! Dice. Jesús les dijo, ¿por qué teméis? Ahora, ¿por qué no les dijo otra cosa sino por qué teméis? ¿Saben por qué? Porque ellos todavía no habían aprendido a cabalidad lo que significa que Jesús haya estado en la barca. Porque era imposible que esa barca se hundiera con Jesús adentro. Oye, ¿y en qué terminó la historia del evangelio? No, pues se ahogó Jesús en una tormenta. Imposible, ¿no? No. ¿Por qué teméis? Ahora, yo les pregunto, ¿está Jesús en tu vida? ¿Está en tu corazón? ¿Está en la barca de tu vida? ¿Por qué teméis? ¿Por qué teméis? ¿Qué no prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué teméis? Y luego les reprocha, hombres de poca fe. Eso significa que tenemos que crecer en la fe. ¿Qué es fe? Poner toda tu confianza en el Señor en medio de la tormenta. ¿Estás pasando alguna tormenta de la vida? Casi son cotidianas, ¿no es cierto? Pero Jesús está en la barca, Jesús está en nosotros. Debemos de confiar. Y después de enseñarles, darles su regañadita, en su infinita bondad, dice que se levantó, estaba acostado, y levantándose, se entiende que salió a la cubierta, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y todos corrieron a dormirse. El rey David, que fue un hombre de carne y hueso,
pero que supo depositar su fe en Dios, escribió en el Salmo 3, versículo 5, lo siguiente. Dijo: yo me acosté. ¿Cuántos se acuestan todas las noches? Pero dice David: yo acosté y me dormí. Ahora, ¿cuántos de ustedes se acuestan y no pueden conciliar el sueño? ¿Hay alguno que se acuesta y está con los ojos así pelones? Y la esposa te dice: ya duérmete, viejito. Es que no puedo. Es que mañana que voy. Y están ahí todos. ¿Sí? Dice David: yo me acosté y dormí. Y luego dice: y desperté. Es el proceso normal, ¿no? Me acosté, dormí y desperté. Pero luego dice la razón. ¿Por qué? Porque Jehová, Dios, me sustentaba. Me velaba alrededor de mi cama. Yo sé que Él estaba ahí. Eso me dio profunda confianza y me quedé dormido. Y despierto ahora con fuerzas renovadas, sabiendo que el afán de hoy, Él va a estar conmigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes no pueden conciliar el sueño? Por la razón que sea, levantan su mano. Pónganse de pie rápido. Hoy quizás sea la primera de muchas noches que van a vivir. Miren, aprovechen. Duérmense temprano para que duerman más. Los de ayer fueron los que más ganaron, los de ayer que vienen al sábado a la reunión, porque oramos como estamos orando por ustedes, pero les dije: no, pero pues ustedes tienen la bendición de que mañana es domingo y se pueden levantar hasta la 1. Ustedes ya no. Pero las horas que duerman, en cuanto duerman, van a descansar. En cuanto se acuesten, van a dormir. Mi esposa tiene un don, yo digo que es un don. Ella no batalla para nada en dormirse. Yo tengo que leer un poco para poder dormir, pero tengo buen sueño, gracias a Dios. Deposito todo en Él. Pero ella nada más suspira: gracias, Señor, y se queda dormida. Oremos para que el Señor, hermanos, vele sus sueños, amén. Para que Dios les dé ese descanso y Él sustente sus vidas. Oremos. Señor, te damos gracias, porque en medio de esa tormenta tú pudiste dormir, Señor, demostrando que tú no tenías temor de nada. Tú eres el creador, tú eres el sustentador de todo, Señor. Pero tus discípulos de entonces estaban aprendiendo. Nosotros también estamos aprendiendo. Nuestra fe está creciendo. Y tú hoy, Señor, reprendes el viento, reprendes la tempestad y traes el sosiego, la bonanza grande. Y en aquella travesía, sin duda, no lo dice el Evangelio, pero sin duda entraron a la barca, siguieron su trayecto y durmieron profundamente. Señor, concilia el sueño de tus hijos, Señor. Pero ustedes también, hermanos, depositen su fe. Crean que Él está allí con ustedes. Como dijo David: yo me acosté y quedé profundamente dormido y desperté porque el Señor me sustentaba. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dele otro aplauso al Señor, Él merece. Amén. Tome su lugar. Para terminar, déjeme darle otro rasgo de Jesús. El Jesús de carne y hueso también lloró, como cualquier ser humano. ¿Alguna vez ha llorado usted por cualquier razón? Sí, ¿verdad? Todos hemos llorado, hombres y mujeres. Hay un episodio en Juan 11:32 respecto a la muerte de Lázaro, que era amigo de Jesús. Dice que su hermana María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí. Fíjense la limitación que tenía Jesús en ese momento.
de tener un cuerpo de carne y hueso humano, no podía estar en dos partes a la vez. Pero el Jesús divino glorificado ahora está en todas partes, amén. Pero María le dice, si hubieses estado aquí no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, sígame con atención, cuando la vio que estaba llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, miren una muestra de sensibilidad impresionante de parte del Jesús de carne y hueso. Se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea, significa que se impactó emocionalmente hasta lo profundo de su espíritu y se conmovió. Esta palabra significa, para ilustrárselo, lo que significa, es como cuando usted ve a alguien llorar por una tragedia que está viviendo y usted está allí viéndola y usted en alguna medida está sintiendo lo que la otra persona siente y usted se le hace un nudo en la garganta. ¿Le ha pasado? A mí muchas veces. Y siente un nudo en la garganta y tus ojos se empiezan a llenar de lágrimas porque estás conmovido y dices, ay, y a lo mejor te ruedan las lágrimas. Dice que se estremeció en espíritu y dijo, ¿dónde lo pusisteis? A Lázaro. Y le dijeron, Señor, ven y ve. Y mira el versículo 35. Jesús lloró. ¿Sabías que Jesús llora cuando tú lloras? ¿Sabías que Jesús se conmueve cuando tú estás sufriendo? ¿Sabías eso o no? En la mañana algunos dijeron, no, yo no sabía. Pues ahora ya lo saben, hermanos. Esa es la ternura de Jesús. Ese es el Jesús de carne y hueso que Él mismo lloró, experimentó eso, de manera que cuando sus hijos lloramos, Él está ahí. Pero Él está ahí para enjugar las lágrimas, ¿sí? Y darnos aliento.